Mi alfa voló al extranjero para acompañar a un beta en un viaje de negocios. Cuando regresó, nuestro hijo ya había nacido hacía 5 días. Con cuidado, sacó a Christian de la incubadora y me miró con los ojos llenos de culpa. A partir de ese momento que empezó a investigar todo sobre el cuidado de bebés, a buscar niñeras, e incluso a preguntar hasta el más mínimo detalle sobre mi recuperación posparto. Por las noches, cuando Christian se despertaba llorando, él era el primero en saltar de la cama. Lo tomaba en brazos y lo mecía para calmarlo. Sin embargo, yo cada vez lo evitaba más, hasta que puse como excusa mudarme a la habitación de invitados. Mi cuate, que también es Omega, vino a visitarme. Sostuvo a Christian, que estaba blandito y dormilón, y me dijo: el día que te caíste y tuviste el parto prematuro me asusté muchísimo. Llamé a Javier una y otra vez pero nunca contestó. Pero bueno, menos mal que ahora ha vuelto y está dispuesto a ser un buen padre. Toqué la mejilla de Christian y respondí: sí, pero creo que podría criarlo muy bien como padre soltero. Mi cuate cambió de expresión y me dio una palmadita en la mano. Levanté la cabeza y vi a Javier de pie en la puerta, con un biberón en la mano y el rostro sombrío. 01. Frunció los labios y arqueó ligeramente las cejas. Esa era su expresión habitual cuando algo no le gustaba. Antes solía observar su estado de ánimo y buscar la manera de animarlo. Pero ahora, simplemente bajé la cabeza y fingí no verlo. Se acercó y dijo: acabo de preparar la leche. Tocó el biberón para comprobar la temperatura. Está en su punto. Tomé el biberón y le di las gracias con cortesía. Se quedó paralizado un instante. Sergio, somos cónyuges legales y te he marcado de forma permanente. No tienes por qué ser tan formal conmigo. Desde que nos trajo a Christian y a mí del hospital, mi trato hacia él no había dejado de ser distante y cortés. Tras unos segundos de silencio, habló de nuevo. Bueno, dejo que sigan charlando. Y se dio la vuelta y se fue. Mecía suavemente a Christian, que después de tomar unas cuantas bocanadas de leche fue cerrando los ojos poco a poco. Mi cuate, incómodo por la escena que acababa de presenciar, no quiso insistir. Solo me aconsejó que no tomara decisiones impulsivas y se despidió. La niñera se llevó a Christian para arrullarlo y que durmiera. El refrigerio de la tarde que la empleada me había preparado estaba listo justo a tiempo. Javier se sentó frente a mí. De repente me preguntó: por mucho que haga, ¿nunca voy a ser suficiente para ti? Desde su regreso de Europa, la verdad es que se había portado muy bien y había sido muy atento. Negué con la cabeza: no, está bien, pero parece que me estás evitando todo el tiempo. Me sentí incómodo. Tanto sus palabras de hoy como su actitud en general eran demasiado evidentes. Estaba pensando cómo salir del paso cuando volvió a hablar. No fue mi intención olvidar tu cumpleaños. Tampoco es que no quiera a nuestro Christian. Ya no supe qué responder. 02. El año pasado, el día de mi cumpleaños, él dijo que tenía un compromiso de negocios, así que solo comí los fideos de la suerte que me preparó la empleada. Pero cerca de la medianoche, vi en el estado de un amigo suyo una publicación celebrando el cumpleaños de Fabián. En esa foto, se veía la espalda de Javier. No pude contenerme y busqué la cuenta llamada ZZ. Efectivamente, una cuenta que llevaba 5 años inactiva había publicado algo nuevo. También se cumple la promesa de 15 años. Gracias a alguien por seguir dispuesto a celebrar mi cumpleaños. Mi corazón volvió a hundirse en el abismo. Esa sensación, otra vez. Cuando me casé con Javier, alguien me envió de forma anónima muchas fotos y una cuenta, diciéndome que fuera a verla. Fui a buscarla. Y así conocí la historia de Javier y Fabián. Fabián es beta, y no ejerce atracción por feromonas sobre Javier. Pero en la época de estudiantes, Javier se enamoró perdidamente de Fabián. Tuvieron un romance apasionado, y por diversas contradicciones y obstáculos, rompieron y volvieron varias veces, hasta que finalmente Fabián se fue al extranjero. Fue un final de juventud, agridulce y épico. Y yo, probablemente, era el Omega con el que el protagonista de esa historia se conformaba para tener descendencia. La historia parecía encaminarse hacia un reencuentro, y yo era justamente el obstáculo en medio. Pero aún así, con cierta esperanza, llamé a Javier. Atendió y me preguntó qué pasaba. Le dije lo que había meditado durante mucho tiempo. Hoy es mi cumpleaños. Todavía no me has dicho feliz cumpleaños. Del otro lado había mucho ruido. Alguien estaba haciendo la cuenta atrás. Parecía que no me había oído bien. Justo cuando iba a repetirlo, alguien lo llamó. Javier, Fabián te está esperando para que le des las 12 y seas el primero en felicitarlo. Respondió con un ya voy, y luego me dijo a mí: tengo algo que hacer, hablamos más tarde. Pasó media hora después de la medianoche. Parece que finalmente se acordó y me envió un mensaje con un feliz cumpleaños. Sentí una punzada tan fuerte en los ojos que casi lloro. Escribí un mensaje: gracias, pero ya no hace falta. No volvió a responder. Probablemente no entendió por qué le daba tanta importancia a ese momento. Pero mi cumpleaños pasó en silencio, mientras el de Fabián se celebraba por todo lo alto. 03. El abuelo Javier se enteró de lo ocurrido y lo llamó para hablar. Javier respondió con tono frío: ¿otra vez fue a contarle a usted? Se refería a que los días de lluvia,
Cuando quería que me llevara a casa en su coche, me había rechazado. Llovió tan fuerte que no pude encontrar un taxi. Me mojé, tuve fiebre varios días y me dio una otitis media. El abuelo se enteró por la empleada y lo regañó. El abuelo negó con la cabeza. Estás juzgando mal a Sergio, él nunca me ha contado nada de esto. Javier, con los ojos gachos y una actitud despreocupada, claramente no le creyó. El abuelo suspiró y añadió, siendo justos, Sergio se ha esforzado mucho en el matrimonio. Ya llevan 4 años casados, es hora de pensar en tener un hijo. ¿Qué clase de matrimonio es este sin hijos? Javier, sin apenas pensar, respondió con una sonrisa leve. Abuelo, si usted quería que me casara con Fabián, entonces no le importaba tener descendencia. El abuelo levantó su bastón y le golpeó con fuerza en el muslo. No digas tonterías, ya estás casado, debes centrarte y tratar bien a Sergio. Javier dijo con frialdad, si no hubiera sido por su insistencia, jamás me habría casado con él, y mucho menos tener un hijo. No lo quiero, por eso, siempre usábamos protección con mucho cuidado. Incluso si se rompía, me hacía tomar la píldora a tiempo. Yo me consolaba a mí mismo. Estaba en el mejor momento de mi carrera, mejor no tener hijos. Pero nunca imaginé que en realidad era porque aún pensaba en su ex, no le gustaba yo y no quería tener hijos conmigo. Entonces, ¿por qué me pidió matrimonio? No lograba entenderlo. Él se dio la vuelta para salir, y se topó conmigo, que estaba junto a la puerta con los ojos enrojecidos. Pero solo se sorprendió un instante, sin dar ninguna explicación, pasó a mi lado y se fue. El abuelo me consoló. No le hagas caso, me respondió mal porque lo regañé. Pero creo que un hijo les vendría bien para acercarlos más. Conteniendo la amargura en mi corazón, mentí. Lo sé, pero mi salud tampoco es muy buena, mejor esperar un poco. Fue la primera vez que se me pasó por la cabeza pedir el divorcio. Pero pronto descarté esa idea, porque el bebé llegó de forma inesperada. En ese momento estaba siguiendo un proyecto importante, corriendo de un lado a otro sin parar, hasta que me desmayé mientras entregaba unos documentos. Me llevaron al hospital y fue entonces cuando descubrí que llevaba 4 meses de embarazo. Cuando Javier se enteró, no había alegría en sus ojos. Solo dijo, tras un largo silencio, ya que está aquí, pues que nazca. En la empresa, la noticia se extendió rápidamente. Algunos empezaron a mostrar su descontento. El proyecto tenía un ciclo de casi un año y yo era el responsable principal, justo cuando mi baja por maternidad coincidiría con la fase final. Si me iba, la mayor parte del trabajo pendiente recaería sobre ellos. No se atrevían a quejarse directamente, pero a menudo murmuraban a mis espaldas. Los sorprendí varias veces. ¿Por qué Sergio tuvo que quedarse embarazado justo ahora? Exacto, justo cuando estamos en la recta final. Él se toma la baja y nosotros tenemos que hacer todo su trabajo. Él se lleva el mérito sin mover un dedo. Me sentí triste y desilusionado, porque todos sabían muy bien las noches que había pasado en vela para conseguir ese proyecto, las veces que había reescrito la propuesta, había trabajado con dedicación para llevar al equipo y que todos pudiéramos obtener una buena bonificación. Pero al quedarme embarazado, el jefe me llamó a solas y me dijo que el puesto de director ya no era para mí, que era una lástima, pero que la familia era lo primero. Me sentí muy injusticiado, pero no podía mostrarlo. Si lo hacía, sería el típico que se aprovecha del embarazo para dar lástima. Incluso llegué a pensar, ¿y si no tenía este hijo? El hijo era importante, pero mi futuro profesional también. Pero mi mano se posaba inconscientemente sobre mi vientre. Estaba tranquilo, no había hecho nada malo. 05. Mientras dudaba, Fabián llegó a nuestro departamento. El jefe lo puso a mi cargo, diciendo que iba a ayudarme. Era la primera vez que lo veía en persona. Era un beta realmente hermoso. Y también mucho más tranquilo de lo que imaginaba. Sin timidez, sin arrogancia, resolvía los problemas con soltura. Mis compañeros parecían aliviados con su llegada. Pero yo sabía que había venido a ocupar mi lugar. Sentí que perdía definitivamente la oportunidad de ascenso. Fui a buscar a Javier. ¿Por qué ha entrado en nuestra empresa? Javier se recostó ligeramente en su sillón de director. Porque es el adecuado para el puesto. Pero ahora que está aquí, mi vuelta será muy incómoda. ¿He estado en este proyecto desde el principio? Su expresión era impasible. ¿Y quién te mandó quedarte embarazado en este momento? Si otros pueden conseguir esta oportunidad, ¿por qué tú no puedes escalar? Sentí un nudo en la garganta y mi voz tembló. ¿Acaso el embarazo es cosa solo mía? Lo que no entiendo es que, como mi esposo, hayas traído a tu ex a la empresa, al mismo nivel que yo. No es justo. Él no cedió, al contrario, me miró con dureza. Las injusticias abundan. Tu currículum no es brillante, tu experiencia no es suficiente, y sin embargo entraste en esta empresa. Todo porque tu padre vino a hablar con mi abuelo antes de tiempo. Me quedé helado. Y él continuó, con tono más severo. ¿Pero has pensado en lo injusto que es eso para los demás, que son más listos y trabajan más que tú? Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, no solo porque había despreciado todo mi esfuerzo, sino porque veía claro su objetivo, allanar el camino para Fabián. Usar mi pasado para hacerme retroceder,
para que callara. Al ver mi rostro empalidecer, suavizó un poco el tono. ¿Cómo estás de salud? ¿Quieres que adelante tu baja por maternidad? Me llevé la mano al vientre y levanté la cabeza con firmeza. No, no hace falta. 06. Me dolía demasiado. El deseo de divorciarme crecía, aunque aún no daba el paso. Pero todo mi trabajo fue pasando poco a poco a manos de Fabián. Todos decían que lo hacían por mi bien, para cuidar al embarazado, pero en sus ojos se veía el fastidio. Y en la empresa empezaron a circular rumores sobre Javier y Fabián. Fabián es el ex de Javier. Ahora que los dos están solteros, ¿no volverán a estar juntos? ¡Qué envidia! Javier se ha esforzado tanto para ponerlo en ese puesto. Seguro que pronto será director. No digáis eso, pobre Sergio, 5 años trabajando duro y no logra el ascenso. Apreté los puños y mordí mis labios, tratando de no escuchar esos comentarios. Pero por la tarde, sentí punzadas en el vientre. Lo primero que pensé fue llamar a Javier para que me llevara al hospital. Abrí el móvil y en el grupo de chat saltaban los mensajes. Foto, mira lo que he captado. Javier y Fabián caminando juntos. Parece que van al garaje. ¿Será que Javier va a tener una cita con Fabián? Me quedé paralizado, apagué la pantalla y cerré la conversación con él. Pedí un taxi por mi cuenta y fui al hospital. El resultado fue preocupante, amenaza de aborto. El médico recomendó reposo absoluto. Javier vio el informe sobre la mesa. ¿Es grave? Entonces que te den la baja. Lo miré y dije, no quiero tu favoritismo. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Aún así, seguí yendo a trabajar. Quizás era la sensibilidad del embarazo. Cuando volví a ver en el grupo una foto de Javier y Fabián cenando juntos, con gestos íntimos, perdí la cabeza y le exigí que hiciera pública nuestra relación. Él se negó rotundamente. Soy tu cónyuge legal, te he marcado de forma permanente, ¿por qué no? ¿Por qué no quieres que Fabián sea el otro? No tiene nada que ver con él. Miró mi vientre. No seas irracional. Enojarte así no es bueno para el bebé. Su frialdad me hirió. Mi súplica humillante ante él solo era un capricho sin sentido. Mientras esperaba el ascensor con decepción, me encontré con Fabián, que subía a entregar unos documentos. Me miró con una sonrisa despectiva. Parece que ni con el hijo te sirve de nada. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, al fin cayeron. Al día siguiente, fui a Recursos Humanos y cambié mi solicitud de baja anticipada por una renuncia voluntaria. El conflicto estalló cuando estaba de 8 meses. Fabián tenía que viajar a Europa por un mes por trabajo, y Javier encontró una excusa para ir también. Sabía que quería acompañarlo, así que lo detuve. ¿Por qué no puedes mantener las distancias con tu ex? ¿Y encima usar tu cargo para ir con él a Europa? ¿Acaso soy tu pareja permanente o no? ¿Soy el padre de tu hijo o no? Él sonrió. De verdad tengo trabajo en Europa, no hagas una escena, ¿vale? ¿Y crees que por estar embarazado puedes chantajearme? Siempre podré divorciarme de ti. Sentí que me flaqueaban las piernas. Me sujetó. Pareció darse cuenta de que se había pasado, pero solo dijo con rigidez, no pienses más. Quédate tranquilo en casa, antes de la fecha prevista estaré de vuelta. Ese mismo día voló a Europa. 3 días después de su partida, fui a dar un paseo al parque, tropecé y tuve un parto prematuro. Un viandante bondadoso me llevó al hospital. Mi primer contacto de emergencia era él, pero no contestó. Al final, solo mi cuate vino al hospital. Por el parto prematuro, el bebé fue ingresado en la UCI. Soportando el dolor, me quedé al otro lado del cristal, viendo a ese pequeño ser, rezando para que estuviera bien. Le puse un nombre, Christian, fuerte y saludable. Pensé, con tal de que esté sano, no pido nada más. Y entonces vi el estado de Fabián. Decía que en Europa se había encontrado con un ladrón, y Javier lo había ayudado. El pie de foto decía, menos mal que estabas tú. Miré esas 5 palabras y el último muro en mi corazón se derrumbó por completo. 07. Mi madre vino a visitarme al tercer día, después de acompañar a mi hermano. Al ver a Christian en la incubadora, suspiró. ¿Es Omega? ¿Será por eso que Javier no viene a verte? Tienes que darle un alfa, con todo el patrimonio que tienen que heredar. Sus palabras me golpearon como si mi espíritu se hubiera quebrado por completo. Poco después de que ella se fuera, el abuelo Javier llegó con ayuda de alguien. Los padres de Javier, separados, viven en el extranjero. Quería ocultárselo hasta que saliera del hospital, pero mi madre se lo contó. Al verme en la cama, casi sin vida, el abuelo intentó contactar con Javier de inmediato. Javier volvió al día siguiente, apresuradamente. Cuando me miró, había culpa en sus ojos. Sergio, llegué tarde, pero yo solo me di la vuelta y le di la espalda. Ya no me importaba tanto. 08. En ese momento, sin embargo, él repitió con énfasis. ¿Puedes perdonarme? Por Christian, empecemos de nuevo. Rara vez se le veía tan humilde. Estuve a punto de soltar un no sin poder contenerme, cuando el teléfono de Fabián sonó. Javier me miró, se frotó las cejas, como si se estuviera justificando. Casi no tengo contacto con él, solo por trabajo. Colgó la llamada, pero volvió a sonar. Le dije, será mejor que contestes, igual es algo importante. Me miró fijamente.
¿De verdad quieres que conteste? Antes, cuando veía que Fabián lo llamaba de madrugada, le preguntaba por qué tenía que llamarlo a esas horas y por qué él siempre salía corriendo a verlo. Ahora me preguntaba a mí. No dije nada, y el timbre dejó de sonar. Finalmente, él cogió el móvil, se levantó y fue a un lado para devolver la llamada. No estaba lejos, y pude oír algunas frases. A partir de ahora, el trabajo lo coordinas con mi secretaria. No uses mi número personal. Cuando volvió a mi lado, yo me disponía a ir a mi habitación, pero él me agarró la mano. Aún no he terminado. Ya he cortado lazos con Fabián. Cuando te recuperes, volverás a la empresa y podrás. Interrumpí sus palabras. No hace falta. Mañana empiezo a trabajar en la empresa YK. Se quedó atónito. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué no me lo dijiste? Él solo sabía que salía a menudo para mi rehabilitación posparto, pero ignoraba que había estado preparando entrevistas. La empresa de Javier y las empresas donde había hecho entrevistas siempre habían tenido colaboraciones. Si él hubiera intervenido, quizás habría sido más fácil conseguir el puesto. Pero no quise. No puedo aprovecharme de tu nombre para conseguir favores. Eso no sería justo para los demás, ¿verdad? Pero menos mal que lo conseguí por mi cuenta. Javier guardó silencio. En su mirada había aún más culpa. Sergio, no tenías por qué hacer esto. No seguí su conversación. ¿Tienes algo más que decirme? Si no, voy a ver a Cristian. No esperé su respuesta, me dirigí directamente a la habitación del bebé. Detrás de mí, 1 o 2 segundos de silencio, y luego oí sus pasos siguiéndome. No muy lejos, justo a un paso de distancia. La niñera, al ver que Javier venía conmigo, le preguntó: «Señor, ¿quiere cargar al pequeño?». Él asintió y lo tomó en brazos. Pero Cristian no tardó en llorar. Quizás porque la postura le resultaba incómoda, o porque el olor de Javier le era demasiado extraño. Me apresuré a tomarlo de sus brazos, lo mecí suavemente. En mis brazos se calmó enseguida, e incluso con lágrimas en los ojos, esbozó una sonrisa. Fruncí el ceño. Llora cuando estás con él, seguro que no le gustas. Mejor no lo cargues más. Javier se quedó inmóvil, mirando sus propias manos. Entonces, solo lo miraré desde lejos. 09. A la mañana siguiente, cuando salí arreglado para ir a trabajar, Javier ya estaba esperando en la puerta. «Te llevo». Quise rechazarlo, pero añadió: «Ya es tarde, hace tiempo que no conduces y hoy es tu primer día». Lo pensé y me subí al asiento del copiloto. «Bien, pero déjame un poco antes de la empresa, que no nos vean juntos. Es que me costó mucho esfuerzo conseguir este trabajo. No estaría bien que hablaran a mis espaldas». Javier apretó el volante un instante, pero solo dijo: «De acuerdo». Llevaba unos días trabajando y mis compañeros eran bastante amables. Un día, mientras comíamos juntos en el comedor, una compañera me preguntó: «He visto que bajas de un Maybach cada mañana. ¿Te lleva tu marido?». Me sentí un poco incómodo. Estos días Javier siempre encontraba una excusa para llevarme. Ese día dijo que tenía una colaboración con nuestra empresa y que le venía de paso. Cada vez me dejaba a cierta distancia de la entrada para que no nos vieran. Pero al parecer alguien se había fijado. Sonreí con vergüenza y expliqué: «Sí, me lleva mi esposo, pero el Maybach es alquilado». Mi compañera se sorprendió. «Vaya, pensaba que si tu marido podía permitirse un Maybach, no tendrías que trabajar. Escuché que en tu empresa anterior estabas a punto de ser jefa, pero te marginaron por el embarazo. Qué difícil es ser Omega. Pero si tiene un Maybach, tu marido no debe ser cualquiera y podría ayudarte. Pero si es alquilado, tiene sentido». Asentí. «Sí, solo quiere aparentar. Pero yo necesito trabajar. Los Omegas como nosotros también tenemos que tener nuestra propia carrera. Así, si me divorcio, podré mantener bien a mi hijo». Justo al terminar, alguien me llamó por detrás. «Sergio». Me giré. Era Javier. A su lado estaba un joven subdirector. Otra vez me había oído. Y esta vez incluso estaba inventando y hablando mal de él. Me dieron ganas de esconderme. El hombre tenía una expresión seria. Sonreí con disculpas a mi compañera y seguí a Javier. Caminando detrás de ellos, iba distraído. Oí al subdirector decirle a Javier: «Con que su cónyuge trabaja en nuestra empresa, es un honor. Señor Javier, no se preocupe, me encargaré de que traten bien a Sergio». Dicho esto, se retiró discretamente para dejarnos a solas. Javier se giró hacia mí, parecía que iba a preguntarme algo, pero me adelanté. «No deberías haber aceptado que me dieran un trato especial. Y además, justo cuando estaba a punto de salir del apuro con mis compañeros, me llamaste por mi nombre. Así todos sabrán que estamos relacionados». La expresión de Javier se volvió muy compleja. Me miró fijamente. «¿Tan difícil es para ti reconocer que soy tu esposo legal delante de los demás?». No era difícil. Antes lo deseaba, pero ya no. Así que dije: «Ya te lo advertí el primer día, pero ahora, me has puesto en un aprieto. A partir de mañana, vendré solo». Desde que me dio la otitis media, aprendí a conducir. Cuando dejé de depender de él, descubrí que podía valerme por mí mismo. 10. Después de aquello, Javier y yo entramos en una guerra fría.
Él fue el que empezó a mostrarse distante, y hasta pasó varias noches fuera de casa. Pero a mí me parecía bien no tener que verle la cara todos los días, me sentía aliviado. El fin de semana invité a un nuevo amigo a casa. Trajo a su hijo de 6 años. El niño se asomó a la cuna, mirando a Christian que dormía plácidamente, y dijo en voz baja: «Tío, Christian es muy mono, ha crecido mucho. Cuando se despierte, ¿puedo cargarlo?». Le sonreí y le dije: «Claro que sí». Conocí a este padre y a su hijo en el parque. Yo estaba sentado solo en un banco, llorando, cuando el niño se acercó y me preguntó: «Tío, ¿qué te pasa? ¿Te duele algo? Si soplas, se te pasará». Su inocencia me hizo sonreír y le acaricié la cabeza. «No es nada, solo estaba un poco triste». «Qué bueno eres, ojalá mi hijo sea como tú». Sonrió dulcemente y miró mi barriga. «No te preocupes, el pequeño también será bueno». Había comprado algunos juguetes y le pedí a la niñera que llevara al niño a la sala de estar. Mi amigo y yo nos sentamos en la habitación a charlar. Cuando hablé del divorcio, me aconsejó que lo pensara bien. Asentí: «Sí, lo he estado pensando mucho, y ya he tomado una decisión». Al salir, vi a Javier jugando con el niño a hacer castillos con bloques. El niño dijo con dulzura: «Gracias, señor». Javier quiso acariciarlo, pero al encontrarse con mi mirada, retiró la mano. «No hay de qué». Justo entonces Christian se despertó, y el niño, ayudado por la niñera, lo cargó con cuidado, acercando su rostro al del bebé. Christian se rió a carcajadas en sus brazos. Cuando se fueron, Javier, apartando la mirada, dijo de repente: «Es muy simpático. Nuestro Christian será igual de simpático cuando crezca». Respondí sin entusiasmo: «Cuando Christian crezca, lo llevaremos de viaje, le compraremos cochecitos, Transformers, le haremos muchas fotos bonitas». En su rostro se dibujó una auténtica ilusión paternal. Bajé la cabeza y jugueteé con mis dedos, respondiendo con indiferencia: «Eres su padre, puedes hacerlo». Notó mi frialdad. «Sergio, ¿no piensas darme la oportunidad de compensarlo?». Mi viaje a Europa no fue para acompañar a Fabián. Cuando no contesté a tu llamada, fue porque me robaron el teléfono. Si hubiera sabido que darías a luz antes de tiempo, jamás habría ido. Me siento culpable y arrepentido». Su tono era sincero, no parecía mentir. Negué con la cabeza: «Pero no hay sí. El accidente ocurrió, el daño ya está hecho. Así que, Javier, divorciémonos. Total, nunca te he gustado. Mejor separarnos pronto, dejaremos de torturarnos mutuamente». Dio un paso adelante y me agarró el brazo. «Sergio, no es que no me gustes. Antes sí, me costaba superar mi relación con Fabián, pero eso ya pasó. Somos pareja, y tenemos a Christian. Ya sé lo que siento. Sergio, te amo». Esta frase la había deseado durante mucho tiempo. Quería oír de sus labios una declaración de amor, pero llegó demasiado tarde. Solo me causó inquietud y cansancio. Esquivé su mirada, no quise encontrarme con sus ojos. «Sergio, mírame». Poco a poco, me solté de su agarre. «Javier, no sirve de nada. Lo mejor es que nos separemos». 11. Javier no aceptó. Consulté a un abogado sobre el proceso de demanda, pero me dijo que llevaría mucho tiempo. Su consejo fue que intentara llegar a un acuerdo. Javier volvía a casa todos los días, traía juguetes para Christian y regalos para mí. Pero cada vez que sacaba el tema del divorcio, él se callaba, o se iba diciendo que tenía que atender una llamada. Cuando estaba en casa, dedicaba su tiempo a criar a Christian. Jugaba con él, balbuceaba con él. Christian ya no lo rechazaba tanto. Mi cuate vino a verme varias veces y al ver a Javier tan entregado, me preguntó: «¿Estás seguro de que quieres divorciarte?». Creo que Javier se ha arrepentido de verdad. Le respondí de inmediato: «¿Y porque se arrepienta tengo que perdonarlo? Eso sería injusto para mí. Solo quiero seguir lo que mi corazón dicta». Varias veces, al girarme, me pareció ver que Javier, con Christian en brazos, se quedaba paralizado. Mi periodo de prueba terminó, las tareas aumentaron y a menudo tenía que trabajar horas extra. Javier siempre llegaba justo a tiempo para esperarme abajo. No hablábamos, ni nos mirábamos, su coche me seguía en silencio. Esta vez, excepcionalmente, no me siguió. Sentí una extraña ligereza, pero apenas me senté, sonó el timbre. Miré por el monitor y vi que era Fabián. Abrí la puerta y le pregunté qué quería. Se paró bajo la cálida luz amarilla, y aunque la luz suavizaba sus rasgos, no ocultaba su rostro demacrado. Pero al mirarme, parecía seguir sintiéndose superior, enderezó la espalda. «Vengo a entregarle unos documentos a Javier». «¿Dónde está Javier?». Antes llamaba por teléfono de madrugada, y ahora venía directamente a casa. Incluso los guardias le habían dejado pasar, lo que significaba que ya había venido antes. Por eso su actitud tan arrogante. Lo detuve antes de que entrara. «¿Qué documentos son tan importantes como para venir a entregarlos a estas horas?». «Director Fabián, qué diligente». Fabián captó el sarcasmo y su rostro se endureció. «No te hagas el magnánimo. Sabes que te importa mi relación con Javier. Me odias por haberte quitado el puesto, ¿verdad? ¿No crees que puedo hacer que Javier se divorcie de ti?». Sonreí,
Eso es justo lo que quiero. Fabián pareció no creer lo que oía. Cuando terminé con Javier, te colaste en su vida sin perder tiempo. Un trepador como tú, aunque te envié fotos nuestras antes de la boda y te conté nuestro pasado. No te echaste atrás. No me creo que quieras divorciarte de Javier. Suspiré. La realidad es que ahora quiero divorciarme, y Javier no acepta. Si tienes alguna manera de conseguirlo, te lo agradecería. Fabián pareció entender algo y soltó una risa fría. ¿Has cambiado de táctica y ahora finges desinterés? Por eso Javier se ha distanciado de mí y hasta quiere despedirme. Eres un maestro del engaño. Pero por suerte, con solo derramar unas lágrimas delante de él, ya se ablandó. Aunque sea beta y no pueda tener hijos, me ha dejado varias veces. ¿Y que si se casó contigo? Ya lo viste, aún me tiene en su corazón. Si se lo pido, seguro que se divorcia de ti. Mis 15 años con él, ¿acaso pueden compararse con tus míseros 7 años a su lado? Antes, esa comparación me atormentaba. 10 años de relación no se pueden comparar con mis pocos años. Porque yo amé a Javier, pero ya no. Entonces, ¿puedes hacer que se divorcie de mí rápido? Fabián se quedó petrificado. Tú. De repente, la voz de Javier sonó detrás de él. Sergio, ¿así de fácil me quieres ceder a él? Antes de que pudiera responder, Fabián se giró, cambió su expresión y agarró la manga de Javier con tono suplicante. Javier, no puedes ignorarme así. Me prometiste que si volvía, estarías dispuesto a intentarlo de nuevo. Así que por favor, divórciate de él y vuelve conmigo. Javier apartó su mano. Lo dije antes, pero nadie espera para siempre. El día que volviste a España, ya te dije que tengo esposa. Puedes seguir siendo mi amigo, pero entre nosotros es imposible. Fabián sonrió con amargura. ¿Solo amigos? Entonces, ¿por qué me regalaste el Pulsación del Corazón de Dupont para mi cumpleaños? Y cuando te escribí desde Europa que tenía problemas, ¿viniste al día siguiente? ¿Qué significó todo eso? Javier cerró los ojos. Eres mi pasado. Ahora no voy a divorciarme por ti. Mi esposo es Sergio, y solo él. Por favor, no vuelvas a interferir en nuestra vida. Fabián, con lágrimas en los ojos y desolado, se fue. Javier se acercó a mí y vio mi expresión indiferente. ¿No te enfadas? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. He decidido divorciarme. ¿Por qué iba a enfadarme? Su nuez subió y bajó con fuerza. Sergio, nosotros. Lo interrumpí. Si no es para hablar de divorcio, mejor no hablemos. Y me di la vuelta para ir a mi habitación. Pero lo oí murmurar detrás de mí. Pero yo no quiero divorciarme. La noticia de que Javier y yo íbamos a divorciarnos llegó a oídos de mi madre. Vino expresamente a convencerme. ¿Ya tenéis un hijo? ¿Por qué divorciaros? Javier no te ha sido infiel de verdad. Es normal que aún sienta algo por alguien con quien estuvo tantos años. Ahora está dispuesto a volver a casa. ¿No te da pena que Cristian crezca sin su padre? La escuché y no pude evitar preguntarle. Mamá, cuando descubriste que papá te engañaba con otro Omega, dijiste que era por mi bien, para que no me faltara un padre y la gente no hablara. Pero ¿cuántas veces celebró mi cumpleaños conmigo? ¿Cuántas veces fue a las reuniones del colegio? ¿Me llevó alguna vez a un parque de atracciones? Prefirió ir al parque con el hijo del Omega que se había marcado temporalmente, antes que conmigo. Mi madre tartamudeó. Bueno, es que tu padre estaba muy ocupado con el negocio. Y además, tú eres Omega. Cuando nació tu hermano Alfa, tu padre ya. La interrumpí, casi gritando. ¿Alguna vez te has puesto en mi lugar? ¿Eres mi madre o no? ¿Sabes que antes de que naciera Cristian, lloraba a solas muchas veces? Pensaba, ¿por qué nací en esta familia? Me lavaron el cerebro para creer que solo era feliz con papá y mamá juntos. Y así supliqué a Javier que me quisiera, que me entendiera. Cuando se fue a Europa a acompañar a Fabián, le rogué que no fuera, pero no me hizo caso. Dijo que aunque estuviera embarazado de su hijo, igual podría divorciarse de mí. Lloré toda la noche. Me odiaba a mí mismo por hacer que mi hijo naciera en esta misma familia, condenado a repetir mi historia. Quería contártelo, pero una y otra vez me callaste, me quitaste el valor. Mamá, te odio de verdad. Mi madre se quedó sin palabras. Balbuceó con voz quebrada. No sabía que te sentías así, que sufrieras tanto. Pero yo solo quería lo mejor para ti. Dijo muchas cosas, pero yo ya no podía escucharla. Se secaba las lágrimas y quería abrazarme, pero la aparté con frialdad. Cuando se fue, me quedé solo en el sofá y no pude contener el llanto. No puedo negar que mi madre me quiere, pero su amor era tan escaso y húmedo como una chaqueta de invierno que no abriga. Nunca lograba calentarme, el frío siempre quedaba en mi corazón. Parece que nunca entendería mi postura ni se pondría de mi lado. Alguien me alcanzó un pañuelo. Levanté la cabeza. Era Javier. Se agachó frente a mí, guardó silencio un largo rato, y por fin habló. Si estar conmigo te hace sentir triste y sufrir, entonces acepto el divorcio. Sergio, hay muchas cosas que no sabía. No sabía de tu dolor ni de tu tristeza. Creía que podía compensarlo todo. Pero tienes razón, algunas heridas sanan pero dejan cicatriz, no se borran. Lo siento, vi sus lágrimas de tristeza y arrepentimiento. Pero llegaban demasiado tarde. 12.
El abuelo Javier se enteró de que íbamos a divorciarnos un día antes de que fuéramos a firmar los papeles. No dijo mucho, solo se tomó la molestia de buscarme un abogado y transferir acciones de la empresa y algunas propiedades a nombre de Cristian. No rechacé su ofrecimiento. El abuelo, con los ojos húmedos, dijo: Sergio, has sufrido mucho. En el hospital ya pensabas en divorciarte, ¿verdad? Y así era. Ya lo había decidido entonces. El amigo que me llevó al hospital, al ver que no tenía ningún familiar, solo una empleada que me cuidaba, se apiadó de mí. Tuvo miedo de que me derrumbara, así que pidió permiso y me acompañó 2 días. Fue entonces cuando supe que él era un padre omega soltero. Se compadecía de mí porque él también había pasado por lo mismo. Su marido le fue infiel durante el embarazo, y dio a luz sola en el hospital. Con valentía, encontró a un abogado, se divorció y obtuvo la custodia de su hijo. Ahora, solo, lo criaba muy bien. Él me dio el valor para decidirme a divorciarme. Yo también tuve la culpa. Después de que Javier rompiera con ese beta, lo vi muy deprimido. Pero tú me pareciste una buena persona, y pensé que si estabas a su lado, podría salir adelante. Me equivoqué al obligarlos a casarse. Bajé la mirada. Abuelo, no es culpa tuya. Estas cosas no se pueden explicar. No te preocupes, traeré a Cristian a verte a menudo. El abuelo se limpió las gafas y asintió. Bien. Cuando salí, Javier estaba apoyado en la pared, esperándome. De repente dijo: Sergio, ¿sabes dónde te vi por primera vez? Negué con la cabeza. Dijo: fue cuando viniste con tu padre a ver al abuelo. Yo estaba arriba y te vi. Eras joven, nervioso, tímido, pero tus ojos brillaban. Luego, en la empresa, oía a tus jefes hablar bien de ti, decían que eras muy bueno. Y muchas veces, no pude evitar ir a verte, me di cuenta de que me gustabas. Me quedé sorprendido, recordando aquellos encuentros casuales. Él los había planeado. Yo también, sin que lo supiéramos, en algún momento llegamos a querernos. Pero nunca logramos entendernos de verdad. Parpadeé. Bueno, mañana tenemos que ir a firmar los papeles, no lo olvides. Él guardó silencio un largo rato y respondió con un susurro: de acuerdo. Al día siguiente, salimos del registro civil con el divorcio firmado. Sus ojos se enrojecieron de nuevo. Era la segunda vez que lo veía llorar. Dijo: Sergio, ¿puedo seguir viéndote a ti y a Cristian? Asentí. ¿Puedes? Cuando crezca, ¿puedo ir a sus reuniones de padres? ¿Puedo llevarlo al parque de atracciones? Lo miré con sorpresa. Había oído mi conversación con mi madre. Conocía mis heridas y mi dolor. Y con esa pregunta, intentaba reparar mis ausencias. No le di una respuesta directa. ¿Cuando crezca? Si él quiere. Él asintió. Bien, 13. Después del divorcio, me fui a vivir con Cristian y la niñera. La verdad es que no me iba mal. Mi madre pareció darse cuenta de algo. Vino a pedirme disculpas y le regaló a Cristian un par de pulseras de oro grandes. Pero ella seguía sin plantearse divorciarse de mi padre. Sabía que no podía cambiar su forma de pensar de la noche a la mañana. Las viejas ideas son difíciles de cambiar. Solo espero que ella sea feliz. Javier venía a ver a Cristian a menudo. Pero Cristian parecía no tener mucha confianza con él. Cuando Cristian aprendió a hablar, su primera palabra fue papá, mirándome a mí. Ese día estaba en el salón preparando unos informes. Él estaba sentado en la alfombra jugando, cuando de repente levantó la cabeza y me llamó: papá, con la voz pastosa y dulce. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. Corrí a abrazarlo. Sus manitas se aferraron a mi cuello, se apoyó en mi hombro y gorgoteó. En ese momento pensé que, cuando yo era pequeño, también debí llamar así a mi madre. Pero quizás ella nunca me escuchó con tanta atención como yo lo hacía ahora. Lo abracé fuerte. No importa, ahora sé quererme a mí mismo para poder querer bien a mi hijo. Lo acompañaré a crecer. Le daré todo el amor que pueda. Aunque el trabajo sea mucho, nunca dejaré de estar a su lado. Acompañarlo en cada paso de su vida. Mi cuate, al verme, dijo con admiración: me doy cuenta de que estás criándote a ti mismo de nuevo. Sonreí y no lo negué. Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. Uno siempre debe esforzarse por ir en busca de su propia felicidad. Fin.